Buen día, qué gusto saludarlos. Soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y de repente así nada más una que otra recomendación. Un saludo para todos los que son apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa vamos a platicar de el milagro mexicano. Mire, este periodo abarca de 1940 a 1970. Lo vamos a dividir en dos etapas. La primera, conocida propiamente como el milagro mexicano, se desarrolla del 40 al 52 y comprende los sexenios de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. La segunda, de 1952 a 1970, es conocida como la etapa del desarrollo estabilizador, comprendiendo los sexenios desde Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Durante esas décadas, las primeras de este periodo, de 1940 al 52, México tiene una gran oportunidad de desarrollo, ya que las potencias industriales de Europa y Estados Unidos pues están en la Segunda Guerra Mundial y necesitan productos de la industria de México que los proveía principalmente a Estados Unidos de todo lo que ellos no podían producir debido a que su industria se concentraba en la fabricación de armamento. México exporta petróleo, exporta acero y productos agrícolas y experimenta un gran auge económico. Entonces, a esta época se le llama el milagro mexicano. Se tenía que seguir un rumbo más institucional, entonces el partido oficial cambia de nombre. A partir de 1946 se va a llamar Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Hacia 1950, el auge económico derivado de la Segunda Guerra Mundial decae y México empieza a sufrir los embates de la depresión de la posguerra. En la primera etapa del milagro mexicano, del 40 al 52, como ya dijimos, el dinero necesario para la industrialización, provenía sobre todo de exportaciones agrícolas. Por eso se dice que el campo financió el desarrollo de la industria. A partir de la década de los 50, al que llamamos desarrollo estabilizador del 52 al 70, el financiamiento se logra por vía de créditos del extranjero, es decir, de deuda externa. El desarrollo de nuestro país, aunque fue extraordinario, se lleva a cabo en forma dependiente, ya que la producción de la tecnología y la maquinaria necesarias para el establecimiento, para la ampliación y la renovación de las plantas industriales era muy escasa, por lo que se tenía que comprar en el extranjero. La tecnología y la maquinaria son productos caros en el mercado, por lo que para adquirirlos nuestro país, al igual que muchos países en vías de desarrollo, se ve obligado a vender grandes cantidades de materias primas y pues aún así está en deuda con los países industrializados. Para apoyar el desarrollo de la industria, los gobiernos mexicanos mantienen altos impuestos a los productos de importación, realizaron fuertes inversiones para construir la infraestructura que favoreciera pues este desarrollo industrial. Construyeron una extensa red de carreteras, también presas hidroeléctricas, hicieron la ampliación de la red de energía eléctrica y también la red telefónica. Se crea Altos Hornos de México para abastecer de acero a las industrias. Proporcionaron a la industria nacional y a la extranjera que estaba instalada en México combustibles y transporte ferroviario. Le otorgaron crédito y le cobraron bajos impuestos. Asimismo, fundan escuelas, universidades, institutos científicos para preparar a los trabajadores del futuro al mismo tiempo que controlan al movimiento obrero, manteniendo un bajo salario para favorecer las ganancias industriales. El subsidio que dieron estos gobiernos a la industria fue inmenso y la deuda externa creció también de un modo acelerado. Entonces vinieron las consecuencias
De este auge económico se desata la corrupción entre funcionarios del gobierno, quienes viendo las enormes ganancias de las empresas, se unieron a los empresarios y se hicieron de grandes fortunas. El campo abandonado poco a poco, pues todo se invertía en el desarrollo de la industria. Esto ocasiona el aumento de la migración de los campesinos hacia las ciudades. Para hacer el control de la clase trabajadora, el Estado utilizaba a los líderes de los sindicatos al mismo tiempo que hacía uso de la represión y del consenso. Cuando era conveniente, otorgaba concesiones a los trabajadores, como aumentos de salario y repartición de tierras, organizaba importantes programas sociales, creaba, o bueno, creó instituciones de seguridad social y dotó de vivienda y servicios a ese sector de la población. Pero cuando así lo consideraba necesario, el gobierno reprimía las manifestaciones de los inconformes por medio del uso de la fuerza. Los gobiernos de estas épocas detuvieron el avance de las reformas sociales iniciadas por Cárdenas y la desigualdad se acentuó. Recapitulando un poco lo que habíamos mencionado a principios entonces de la década de los 40, se da un cambio sustancial en las políticas del país en lo que respecta a la industria, debido pues a los cambios en el mercado internacional provocados por la Segunda Guerra Mundial, que como ya dijimos, duró de 1939 al 45. El conflicto aumenta en forma notable la demanda de productos mexicanos y elimina la competencia del exterior, ya que las potencias productoras estaban enfrascadas pues en esta guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Las industrias instaladas en nuestro país, como las del acero, dijimos, el cemento y el papel, aumentan su producción muy rápidamente y por primera vez en la historia del país, la exportación industrial alcanza el 25% del total. Para apoyar el desarrollo de la industria, dijimos que los gobiernos de Ávila Camacho y Miguel Alemán mantienen altos impuestos a los productos de importación y realizan fuertes inversiones para construir la infraestructura que favoreciera el desarrollo de la industria. Y mencionamos la construcción de carreteras, de presas, etcétera, ¿no? Esta fue una política de sustitución de importaciones. El desarrollo industrial del país y la llegada de capital extranjero dio un gran impulso al mundo de los negocios en el cual participaron funcionarios, políticos, quienes en sociedad con los empresarios aprovecharon sus puestos para enriquecerse, desatándose una gran corrupción. Esto al mismo tiempo que en el campo las tierras se concentraban en manos de unos cuantos latifundistas, en la industria aparecen y se consolidan los monopolios. Desde finales de la década de los 50, grupos monopólicos dominan los sectores industriales más fuertes. Algunos eran subsidiarios de empresas transnacionales y otros eran monopolios nacionales. Para 1960 la concentración bancaria era muy significativa. 6 bancos controlaban el 94% del total de recursos. A partir de la década de los 40, los gobiernos del Milagro Mexicano dejaron de impulsar las reformas sociales iniciadas por Lázaro Cárdenas. Para promover el rápido desarrollo del país, se hacen pactos con líderes sindicales y agrarios para que convencieran a los obreros y a los campesinos de posponer sus demandas y cooperar con el gobierno y los empresarios, ya que México se encontraba en un gran peligro, en un gran riesgo por haberse iniciado la Segunda Guerra Mundial. Se congelaba el aumento de salarios y, por otro lado, se creaban instituciones de seguridad social y se dotaba de servicios y vivienda a la población. En 1948 los obreros protestan. Es un descontento generalizado por la caída de los salarios y el gobierno responde reprimiendo las huelgas por medio de la fuerza. A mediados de la década de los 50 finaliza la etapa de reconstrucción de la economía europea y japonesa que había sido destruida durante la Segunda Guerra Mundial y el mundo entra en una crisis de sobreproducción semejante a las anteriores. Esto es que la cantidad de mercancías producidas era mayor que el mercado que las compraba. Así,
la demanda de productos mexicanos en el extranjero disminuyó y México, que había orientado su industria a la exportación, empieza a sufrir los embates de las crisis mundiales. Los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, de López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz deciden continuar la política de apoyo a los empresarios, pero reducen el gasto del gobierno para lograr un desarrollo con estabilidad. Los empresarios extranjeros y mexicanos, con la ayuda del gobierno, siguieron obteniendo grandes ganancias. Para reducir los gastos, los gobiernos de esta época deciden detener aún más el aumento de los salarios y limitar el gasto en las áreas de bienestar y servicios a la población y de apoyo al campesinado. Las políticas del desarrollo estabilizador siguieron las mismas tendencias que las del milagro mexicano, riquezas concentrándose en manos de unos cuantos empresarios y el nivel de vida de la población pues deteriorándose. Los obreros estaban controlados por sindicatos, mientras que los campesinos continuaban abandonando sus tierras y emigrando a ciudades o cruzando la frontera para trabajar en los Estados Unidos. Las ciudades se vuelven gigantescos centros urbanos rodeados de barrios pobres, hasta que a finales de la década de los años 50, la producción agrícola, que desde hace mucho tiempo estaba desatendida, pues se viene abajo. Se importa gran cantidad de alimentos, lo que provoca un aumento de precios de los productos básicos, además del crecimiento de la deuda externa, lo que trae consigo el aumento de la inflación y la devaluación del peso. Con el aumento de precios por la inflación, el descontento cunde de nuevo en el país. Otra vez los obreros se lanzan a la huelga en 1957, al mismo tiempo que los campesinos invaden tierras y ocupan las presidencias municipales buscando satisfacer sus demandas. Y pues cuando las cosas se agravan, el gobierno pues tranquilizaba la situación promoviendo el reparto agrario, hacía concesiones de aumentos salariales e incluso organizaba importantes programas para favorecer a los trabajadores. Se crean se crearon así el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia. Se lleva a cabo la distribución de libros de texto gratuitos y se nacionaliza la industria eléctrica, pagando el total de los bienes nacionalizados a empresas privadas. Esta política populista que satisfacía las demandas inmediatas de la población, siempre y cuando se subordinaran, se fue deteriorando junto con el nivel de vida de los obreros, al contenerse sus demandas de mejores salarios. El movimiento obrero continuó organizando huelgas y marchas. Cuando las exigencias cobraban pues mucha fuerza, el gobierno negociaba, pero si era conveniente para el gobierno, encarcelaba a los líderes y disolvía los sindicatos. Las cárceles pues se llenan de presos políticos acusados de atentar contra la paz revolucionaria. En el año de 1966, durante el sexenio de Díaz Ordaz, los médicos del ISSSTE, inconformes, fueron sustituidos por médicos militares y en 1968 los estudiantes organizan un movimiento de protesta contra la política autoritaria del gobierno que lamentablemente culmina con la muerte de cientos de jóvenes. Hacia el año de 1970, el modelo de sustitución de importaciones empezó a hacer agua. La industria pierde competitividad debido a que se había mantenido un modelo cerrado que al no permitir la competencia con productos fabricados de fuera, producía mercancías de baja calidad y se tenían que importar los bienes de capital e insumos necesarios para su reproducción, es decir, maquinaria y tecnología, al tiempo o al mismo tiempo que se mantenían los precios fijos para los productos del campo y el gobierno le proporcionaba a la industria los servicios necesarios, el gas, el agua, la luz, esto a precios muy bajos. Así llega un momento en que las importaciones eran abundantes y las exportaciones habían disminuido, por lo que se reduce la entrada de divisas.
Al mismo tiempo, la crisis internacional de los años 70 agudiza la situación al disminuir la demanda de productos mexicanos en el extranjero. Y haciendo un resumen así un tanto rápido, entonces el milagro mexicano abarca de 1940 a 1970, dividiéndose en dos etapas, dijimos, la primera conocida como el milagro mexicano y la segunda, el desarrollo estabilizador. La primera, dijimos, de 1940 al 52, la segunda, de 1952 a 1970. El milagro mexicano, un periodo de crecimiento, de estabilidad en lo económico y en lo político, un periodo en la historia nacional marcado como bueno a partir de la mitad del siglo XX, y eso fue el milagro mexicano. Soy Ricardo Isaac, muchísimas gracias por haber estado en este capítulo, por escucharlo. Si te gustó, pues dale like, toca la campanita, compártelo y suscríbete. Y desde luego tómese ese delicioso café. ¿Ok? Hasta luego.